Llegó junio, el 9º podcast, y hoy es un buen programa porque por fin se les hizo. Hoy hablaremos del ayuntamiento. De toditito. De toditito todo. el ayuntamiento. Pero antes, gracias a la gente que se sigue suscribiendo. ¿Quién fue nuestro ganador del boletito? El arquitecto Renato Tito. Altamirán. Él fue el ganador. Y bueno, también yo soy Rafael, Susana y Anabel, porque el amigo es de Guerrero, De Guerrero. Saludos. Entonces, Saludos. pero diga quiénes son. Es que luego nos metemos a la plática y pues como ya nos conocemos nosotros tres, pues ya, pero sí, efectivamente, ahí están nuestros. Sí, pero 60 suscriptores, quién sabe si nos conozcan todos. Sí, 67. Entonces, 67. Ya les dijimos que si llegamos a los 100 suscriptores, ¿tenemos invitado? Vamos a tener un invitado, pero queremos una cosa. Queremos que nos sugieran a quién podemos invitar y de qué quieren que hablemos. Y la persona que tenga mayor número de propuestas, vamos a invitarlo, esperemos o invitarla para que venga a hablar del tema que ustedes sugieran, sí, que podamos tomar con él o con ella. También que pongan a alguien que pues sea viable, ¿no? Porque a lo mejor ponen, no sé, es un ejemplo, ¿no? A alguien con un cargo político que sabemos que pues podría ser un poco complicado, pero no vayan a poner a Claudia Sheinbaum, ni vayan a poner a Alejandro Armenta, porque no va a aceptar nuestra invitación. Pues pongan a alguien de Tehuacán que sea interesante en estos tiempos y que podamos llegar a él o a ella. Sí, o que pongan alguna profesión. No, oigan, inviten a un médico para que hablen de la salud. Ya nosotros gestionaríamos como quien creeríamos que sería el viable o la viable para que pueda venir al programa. Claro, sí. Entonces, pues yo creo que vamos a darle paso a este programa porque estoy segura que les va a interesar. Pero vamos a hablar del ayuntamiento, pero no de ese ayuntamiento. O sea, no vamos a hablar de todos. De todos. Porque la verdad es que no sé si les pasa que socialmente, pues hoy en día, sobre todo hoy, estamos todos bien buenos para criticar, para juzgar, para señalar, pero a veces no conocemos las funciones reales que hay en un ayuntamiento. ¿O qué es un municipio? Exacto. Yo he visto que hay mucha gente interesada en hablar del municipio, en hablar de quién lo gobierna, pero que no realmente se dan cuenta de qué es el municipio, qué importancia tiene en el aspecto político, social, geográfico. Claro. Y qué municipios tienen mucha importancia en este estado. Y la verdad, yo creo que no hay unidad territorial más importante, digamos, física y socialmente y políticamente que el municipio. Sí. Que a su vez está gobernado por un ayuntamiento. Entonces, creo que antes de hacer una crítica, mención, alabanza, lo que ustedes quieran, de quién lo gobierna, deberíamos saber qué hacen y por qué están ahí. Y entonces ya podemos ir diciendo... A mí me gustaría aquí comentar por qué ayuntamiento. No sé si se acuerden ustedes de de cómo araban los campesinos antes, que era la yunta. A través de una yunta, donde colocaban a los que trabajaban para arar la tierra. Bueno, Y después eran un par de bueyes. Y después eran bueyes. Sí. Pero eso es un ayuntamiento, el que arrastra, el que impulsa, el que señala el camino. El que marca los caminos donde va a crecer algo. Para que crezca. Sí, eso es un ayuntamiento. Y fíjate que eso es algo que yo creo que muchos no sabíamos. Y digo sabíamos porque este episodio en particular, yo hablo de mí. Yo sí voy genuinamente a preguntar, porque hay cosas que no me quedan claras, o hay cosas que confundo, o hay cosas que digo, bueno, ¿y para qué está el regidor? ¿Y cuál es la chamba del síndico? ¿Y qué es? O sea, cosas así que a veces dices, pues yo bien que estoy señalando el mal trabajo de fulano o mengana, pero bueno, ¿y qué? ¿Cuál es su trabajo, no? Entonces todo empieza así como dices, ¿no? Municipio y luego viene el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es importante decir que siempre, no se trata de que todos nos volvamos unos lectores apasionados de la Constitución, no, porque la Constitución no es una novela, no la vas a leer pero yo creo que sí es claro que cuando tienes alguna duda sobre cómo se conforma una instancia de gobierno, esa sería tu primera fuente. Sí. Constitucionalmente, el municipio es un nivel de gobierno, es
el primer nivel de gobierno de acuerdo al 115 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? El presidente municipal no es el empleado del gobernador, tal y como el gobernador no es el empleado de la presidenta o del presidente. Son niveles de gobierno. El gobierno federal, el estado y el municipio, reconocido así por la Constitución. El municipio es una división política que es gobernada por un ayuntamiento. Ojo, el órgano que gobierna a esa división política se llama ayuntamiento municipal y es el único órgano de gobierno colegiado en el país. ¿Qué quiere decir? Gobierna un presidente de la República, es unitario, uno solo. Gobierna un gobernador o gobernadora, es unitario, uno solo. La presidenta elige a sus secretarios de Estado. El gobernador elige a sus secretarios de Estado. El ayuntamiento es un órgano colegiado, es decir, son varios integrantes. Esos integrantes se llaman regidores y síndicos, con plural. Eso depende de cada entidad, cuántos regidores hay y cuántos síndicos. Puebla solo tiene un síndico, tiene varios regidores, un síndico y un presidente municipal o presidenta. Quiero decir esto porque la Constitución dice presidente, no alcalde. Y eso también es muy importante saberlo, porque en el lenguaje hay una carga ideológica muy importante. A lo mejor alguien en el auditorio va a decir, entonces, ¿por qué le dicen alcalde? Seguramente vamos a llegar a eso. Pero ahorita quería dejarles claro esto, porque en Puebla tenemos 217 municipios. Esa es nuestra división política. Es el tercer estado con mayor número de municipios. Es Oaxaca, Veracruz y Puebla. Y no todos esos municipios son ciudades. La ciudad no es una división política, es un centro de población. Para que un municipio sea ciudad, necesita cumplir ciertos requisitos. En esta zona, Ajalpan es la ciudad de Ajalpan. Tehuacán es la ciudad de Tehuacán. Pero tendrá... Ajalpan fue ciudad en 1999. Bueno, punto. Es muy reciente. La 54 legislatura reconoció a Ajalpan como la ciudad de Ajalpan, que antes era la villa de Ajalpan. La villa, la ciudad, la villa y el pueblo subalterno son centros de población. Los pueblos subalternos están gobernados por juntas auxiliares. No se llaman junta auxiliar, se llama pueblo subalterno, gobernado por una junta de varios que auxilian ¿a quién? Al ayuntamiento. Si no son un cuarto nivel de gobierno. No. Son así. Porque luego unos creen que porque son junta de auxiliar hay que obedecerlos. O lo que diga la junta, no, a ver, espérate. O sea, sí, que bueno, ahí hablaremos en otro momento de lo extraño pelea que hay por ahí. Sí, pero sí es importante porque esta cuestión del lenguaje, la junta auxiliar es el pueblo gobernado por la junta auxiliar. Hey, no somos más papistas que el Papa, está correcto, todo el mundo te entiende. Pero si estamos en un programa donde queremos conocer al municipio, pues sí. Entonces valdría la pena informar, ¿no? Valdría la pena que antes de decir es que ese regidor no hace nada, pues sepamos que su obligación es votar en los cabildos. Sí. No picar piedra. Es que eso, justamente por eso decidimos hablar de este tema, porque al final, pues podemos criticar, podemos decir hasta nombres que obvio no vamos a hacer, pero lo que sí vamos a hacer es, tenemos que hacer un recuento de qué es lo que le toca hacer a cada uno de los integrantes de un ayuntamiento y ver si la función que les toca corresponde a lo que han estado haciendo o con la verdad de que se ve de, pues sí está chambeando o no está chambeando o está haciendo cosas que no debería hacer, ¿no? Y bueno, yo consideraba importante que hiciéramos esto porque un día, espero que tenga una larga y feliz vida este podcast, porque la verdad es un día que yo disfruto mucho y que espero que todos los radioescuchas también, pero siempre es bueno tener algo que te apasiona, que te gusta, que disfrutas hacer y que le das un par de horas a la semana para disfrutarlo. No, pero varias en la semana para estudiar. Y perdóname que cuando trabajas tanto, tener algo que te apasiona es algo te saca de la zona de confort. Entonces, yo sí que va a llegar un momento en que vamos a tener que hablar del ámbito político para esta ciudad que tanto amamos.
y que a veces nos da coraje, pero y un día vamos a tener que enojarnos y que no estar a gusto, porque a lo mejor alguien tiene, todos los seres humanos tenemos un corazoncito y nadie es completamente puro, ni el que se diga completamente ciudadano es completamente puro. Así que algún día vamos a tener alguna diferencia, que las hemos tenido. Tenemos que hacerlo desde el conocimiento, desde la formación, porque si se hace desde el impulso, no es... Lo vamos a hacer desde el conocimiento, pero también lo vas a hacer una parte desde tu gusto, porque una vez que sepas qué es, pues... A mí lo que me llama mucho la atención es que no he escuchado hasta el momento, desde hace mucho, porque sí hubo una época en que se escuchó muchísimo. Y se escuchó cuando había partidos que hablaban del nuevo federalismo, partidos que hablaban del municipalismo, porque los ha habido. Pero a partir de algunos años para acá, y no te vayas a ofender, es que ganamos todo y entonces todo es nuestro. Sí, yo estoy de acuerdo. Se gana una elección, se gana. Pero yo quisiera hacernos una pregunta. De verdad, cuando alguien sabe perfectamente qué obligaciones conlleva estar al frente de un municipio, ¿en serio te aventarías? O sea... Así sin saber ahorita. Bueno, Susana... Me llama la atención, ¿no? Susana porque sí le sabe. Es que yo siempre les he preguntado, y siempre cada 3 años pongo la pregunta, ¿ganar para qué? O sea, porque les atrae a lo mejor hacer la banderita el 16, encabezar un desfile. El poder es... Salir en la foto. Amas a tu ciudad, de verdad quieres trabajar mucho. Ser presidente municipal es una responsabilidad no pequeña. No, es enorme, pero además es responsabilidad personal. En algún momento, en la ley, el responsable único o el más gran responsable de todo el recurso que se maneja en un municipio, que hay algunos municipios donde es mucho, es el presidente municipal, aunque él no tome todas las decisiones, él solo o ella sola. Creo que la primera y la segunda sesión de Cabildo, el presidente le da los derechos al tesorero para firmar los cheques, algo así. No me acuerdo. Pero es su responsabilidad. Pero no deja de ser su responsabilidad. O sea, prácticamente podemos decir, en un ayuntamiento, ya que el ayuntamiento es el encargado de trabajar para el municipio, o sea, el primer ahí encargado del ayuntamiento es, la cabeza, por decirlo así, es el presidente, ¿no? Y es su responsabilidad cómo se va a manejar el trabajo interno. Sí, claro. Okay. Es la cabeza de tiene un voto privilegiado. Ahora, pero las decisiones son colegiadas. Un día termina el trienio, llega las 11:55 de la noche, donde el presidente saliente o presidenta le tiene que entregar al presidente entrante la seguridad pública, aunque la sesión de Cabildo, ahí es la sesión de Cabildo para entregar el mando de seguridad para que la ciudad no se quede desprotegida. Esa es el día más solitario de un político que inicia su carrera siendo presidente municipal o que la continúa. En ese día te quedaste completamente solo o sola. Al otro día vas a leer, fulanito de tal es observado por el órgano de fiscalización superior con no sé cuántos millones. Fulanito de tal quedó a deber. Y no dicen, fulanito regidora y el ayuntamiento que formaba. Dicen tu nombre y tus 2 apellidos. Y en ese momento sientes que, ¿me acompañas, regidor? No, fíjese que estoy en otra cosa. Oye, secretario, no, es que ya me dieron trabajo en otro lado. Oye, amigo, ¿me acompañas? No. Entonces toman a la persona que está más cerca de ellos y le dicen, vamos, esposa, vamos, hijo, vamos, hijas. Es todo lo que te queda. O sea, prácticamente... A ver, ¿qué? No. Estoy acordado del caso de un amigo que fue director de seguridad pública y entró de presión mucho tiempo una vez que dejó el cargo. El cargo. Dices que el otro día, cada ratito, teléfonos, llamadas, me despertaban. Y ahora nada. Ahorita, todos los puestos políticos unitarios o colegiados son así. ¿Y mi mamá? No, porque además, si saben que no hiciste las cosas, no, a ver, no siempre hay delitos, ni no siempre te robas, cuidado con eso.
pero una falta de una firma. Sí. El que un comité de obra no esté de acuerdo con tu obra y no te firme. Sí, ahí ya valió. No. Es a ver, que por entonces, sacar las cosas, venga. Pero ver. a la hora de las firmas Sí, es pues cuando sí. se hace un... Yo les voy a decir por qué es tan importante esto. Porque es el primer nivel de gobierno. ¿Quién va a conocer un día? Yo te voy a decir, yo tengo el gusto de conocer, no es mi amiga ni mucho menos, por favor, ¿va? Pero de conocer cerca a Claudia Sheinbaum, cerca. Porque yo milité muchos años en el PRD, entonces los consejos... claro. Sí, pero de conocerlas, no de hablar con ella alguna vez, porque además yo pertenecía a un grupo político que tenía una buena relación, va. Eso es todo. Pero ella ni me conoce, ni nunca la voy a conocer. Durante muchos años, Alejandro Armenta es un político de muchos años y tuve el gusto de conocerle. Tampoco es mi amigo ni mi enemigo, pero sí lo conozco. A lo mejor yo tuve el gusto, pero nunca me había imaginado ello. Que nunca en la vida vi. Bueno, a ver, al presidente municipal. Si no fue a la escuela contigo, conociste a su papá, a su mamá, o a es tu su vecino. tía, fue tu vecino, es tu vecino, eres maestra de sus hijos, no lo fuiste, lo viste pasar por la calle. Sí, Tú te vas a quedar a vivir ahí. Sí. Piénsalo 2 veces antes de que tu vecino se voltee y diga qué mal presidente fuiste. O dónde está lo que te llevaste. O que tu casa nueva sea la casa del pueblo. ¿Sí? No, Sí, porque sí. esta es una responsabilidad ¿De dónde enorme. Sí, o sea, estamos hablando del municipio. Aunque no sea De cierto. esta. No, Sí, pueblo chico. Infierno grande. Sí, esa es la verdad. claro. Que no es cierto, Rafael. Generalmente no es tan cierto. No. Sí, y eso entonces viene. Entonces, el presidente es el responsable de todo, ¿no? La cabeza del Es la ayuntamiento. cabeza y aunque sea la cabeza y aunque sea el responsable, tampoco se manda solo. No, porque todas las decisiones, bueno, no todas, porque hay decisiones operativas que toma el presidente, pero todas las decisiones que afecten al municipio, sobre todo a sus recursos, tienen que ser tomadas por el colegiado por mayoría de votos. El presidente tiene voto de calidad. En el ayuntamiento de Tehuacán, sí, el síndico o la síndica tienen voto. Eso fue a partir de un problema que hubo en un ayuntamiento. Antes de la reforma del 115 hubo un problema entre la sindicatura y el ayuntamiento de Tehuacán. No voy a decir nombres, pero muchos lo van a reconocer. Se partió el partido de ese ayuntamiento, el Partido Acción Nacional, se partió por una diferencia entre la síndica y el presidente. Porque no se le daba derecho de voto. A partir de ese momento tiene derecho de voto. Pero el presidente sigue teniendo el voto de calidad ante un empate. Todas las decisiones son por mayoría, por lo tanto, hay un gran contenido de política en el hacer de un presidente municipal. Es decir, tú puedes ser el mejor ingeniero nuclear, el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor farmacéutico, para que se den llamados todos. Pero tienes que tener muchísima capacidad política y de diálogo, porque te toca convencer a A, a B, a C, a D. O sea, ok. Ahora, la pregunta sería, piensan que sí se necesita estudio, experiencia o trayectoria política para poder entrarle a un ayuntamiento? Bueno, en principio es un puesto de elección popular. Ok. Y democráticamente cualquiera puede. Que sepas leer y escribir. Ok. Que sepa leer y escribir. Ok, punto. Eso es. Sin La ley embargo, lo dice. pues sí debe tener algo. Porque ahorita que hablabas de las decisiones colegiadas, lo cierto es que en muchas administraciones los regidores se comportan como empleados del presidente. del presidente. Y ha pasado. Eso no es. No puede ser. No son sus Pero empleados. lo permiten. Entonces, es su porque equipo lo saben. de trabajo, pero no son sus empleados. ¿O cómo funciona? Porque tú vas a ser candidato a la Eso tiene que ver con... A ver, hay otra cosa. Cada estado tiene un marco jurídico que regule el municipio. El marco jurídico que regula el municipio en el estado de Puebla es la Ley Orgánica Municipal. Puebla tiene una ley orgánica que regula a 217 municipios.
Que si esto es correcto o no, puedo tener mis opiniones, pero yo sí creo que es una facultad del municipio de Puebla, a lo mejor, tener una ley orgánica que regule sus propias necesidades, pero pues no lo ha hecho. Tiene facultades de iniciar leyes, sí, podría presentarlo, pero no lo ha hecho. Yo creo que ya llega ese momento, pero esta ley orgánica regula 217 municipios, es una sola. Uh-huh. Y ahí hay diferencias por el número de habitantes de los municipios, por el número de regidores, hay diferencias. Pero yo creo que cada municipio tiene necesidades distintas. Y lo que sí es claro es que regula perfectamente las facultades del presidente o presidenta, las facultades de los regidores y las facultades de los síndicos, de las comisiones que analizan temas en particular, de los directores, que son los operativos, uh-huh. ¿Sí? Y ya le da al ayuntamiento la posibilidad de crecer su estructura. Hace mucho cuando ciertos partidos ponían como su etiqueta, sí, ¿no? Sí. Como su estructura. El PRI tradicional siempre fue muy respetuoso de la estructura que marca la ley orgánica. Quien hace la ley, pues la conoce. Luego llegaba otro partido, el Partido Acción Nacional, y le ponía su sello. Mal o bien, no sé, a mí había cosas que me parecían interesantes de ambos. Nunca fui partidaria de que llego yo y entonces le digo a los presidentes municipales, alcaldes, simple y sencillamente porque no me gusta parecerme al partido de los 70 años. A ver, no. Mientras la Constitución diga que un municipio es gobernado por un ayuntamiento integrado por un presidenta municipal, no es un alcalde. Uh-huh. Porque el término alcalde, y a ti que te gusta mucho esto, dime quiénes eran los alcaldes. En España, ¿no? Los representantes del rey en los territorios. Sí, pues no. Es decir, había una monarquía, la monarquía era muy grande, se dividía en pequeños territorios para fin de administrarse, y los representantes del rey se llamaban alcaldes. Y te voy a decir por qué es importante el lenguaje. Un presidente municipal no es el representante del gobernador. Es representante de abajo. Perdón, no es su empleado. Entonces yo no entiendo, por ejemplo, el otro día vi una escena donde el gobernador regañaba a un presidente municipal. Y el presidente municipal tomó su posición y le dijo, no, señor gobernador, si usted me quiere llamar a una investigación, estoy pues... Qué difícil para él, qué difícil. Pero ahí cometió un error el gobernador. Es que creo que se ha tergiversado un poco el trabajo del ayuntamiento, precisamente porque nos hemos quedado con la idea de que es que trabajan por y para el pueblo y se deben a nosotros, y dices, bueno, a ver, también hay que esperarte, pero ¿no? También gobernar requiere a veces tomar, claro. Una vez lo comentaban, medidas antipopulares. Claro. Yo quería regresar un poquito a lo de los regidores y a las comisiones. A ver, espérate. Es presidente, síndicos, regidores, ¿así? ¿Están así? Regidores y síndicos. En la misma línea. Ok, ya, ahora sí ya. Por ejemplo, la comisión... Tienen diferentes facultades. La Comisión de Cultura la preside, que es el área que yo trabajo, me tocó, la preside un regidor, pero no sé si sea legal o no, uh-huh. O esté bien dicho, regidor de cultura. Porque el regidor presidente de esa comisión, y esa comisión la conforman varios regidores. Sí. Solo la preside uno. Pero, sí, pero, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en temas, hechos prácticos? Que el regidor de servicios municipales se pone a mandar y aquí me alumbra, y aquí no, y la comisión más ve, o... Porque esa es una confusión, Rafa. Mira, por eso es una confusión, pero creo que por eso la quería yo. Quien es el operativo son los directores. Sí, los directores no toman decisiones, ejecutan la administración municipal. O sea, ¿del regidor vienen los directores? No. Es que mira, son facultades distintas. Okay. Los regidores toman decisiones, es un congresito. Uh-huh. Uh-huh. Hay un tema. Tú solicitas, es un tema tonto, pero bueno, tú solicitas un permiso de venta de bebidas alcohólicas al copeo. Y este permiso, para que te lo den, te cobren y demás, tiene que pasar por la aprobación del cabildo. Pero antes de pasar por la aprobación del cabildo, el cabildo lo manda, lo envía a que lo revise la comisión, perdónenme, se puede llamar como sea, de industria y comercio o de comercio, es que los nombres sí, van cambiando. De comercio. Estos regidores que forman esa comisión analizan cuestiones técnicas.
con el apoyo de la dirección. Con el apoyo, Señor, por eso. ¿dónde está la ubicación de este bien? No, pues en el mero centro de la ciudad. Y enfrente de la ciudad, ¿qué hay? No, pues es que ahí hay una iglesia, no hay una escuela. ¿Es factible? Pues sí es factible con esto, o no es factible por esto. Ya te dieron Además, el dictamen técnico de protección civil, Sí. además... Todo lo que te piden, Sí. ¿no? Los requisitos. Presentó el expediente completo el solicitante, sí. El solicitante no tiene más licencias, no. Mira, te estoy poniendo un ejemplo tonto. Va. Una vez que esté hecho el expediente y lo aprobó la comisión por todos los votos, escucharon a los miembros de la comisión, esta comisión, a través del secretario o secretaria general, presenta al Cabildo un predictamen previo. Tú me vas a decir, si ya los regidores integrantes de la comisión, mira, no son tantos, por lo tanto, el que preside generalmente es el regidor de esa área, pero los otros son los regidores participan de todas. Entonces ya están ahí mismo, y esto, si tú ya lo aprobaste, lo más seguro es que todos los demás sigan tu dictamen, pero eso puede no ser. Puede ser que otros no estén de acuerdo, aunque tú tengas el dictamen técnico. Sí, eso ya es personal, individual, A lo ¿no? mejor tienen otra información. Sí, claro. A lo mejor tienen la información de que te está mintiendo alguien, a lo mejor tienen la información de que hay una impugnación por parte de los vecinos porque va a hacer mucho ruido. Quiero ir a esto. Los tenían que tener una preparación. Los que deben tener una formación técnica, una preparación, una visión del área que van a presidir, son los directores. El área que van a dirigir. Sí, bueno, pero no presiden, porque el que preside es no, sí, pero el director de servicios municipales debe saber del tema. Servicios municipales. Por eso es algo en lo que han caído muchos ayuntamientos, en que la persona que caminó en la campaña va a ser el regidor de cultura. Eso aunque no sepa de ser. cultura. No. A ver, Rafa, ¿ser regidor? No, va a ser el director. Bueno. Entonces ahí está el error. Porque ese cuate no sabe nada de cultura, pero ya lo hicieron. O sea, porque va a pagar favor político. O sea, el director sí debe tener un conocimiento, experiencia, título, o sea, de preferencia. Eso más depende, que de experiencia. Eso depende. Hay por ejemplo, el secretario del ayuntamiento debe ser abogado titulado. Ok. El director del registro civil. Sí. Hay otros directores que no lo marcan. Yo sí creo que debe haber una ética política muy clara y que no es lo mismo San Pedrito de los Aguaros que Tehuacán, Puebla, Atlisco, San Martín. Yo creo que en esta ciudad hay muchas universidades con muchos profesionales en todas las áreas, pero hay ciertos puntos que no te lo exige la ley. O sea, entonces, yo sí creo en la representación política. Yo sí creo que tú vas a una campaña política e invitas a quien es afín a ti. A quien es afín a ti, y que no hay nada que le diga que no puede ser. Hubo un tiempo, y creo que es muy bueno también en el Congreso, que los presidentes de las comisiones eran profesionistas del área. Y que entonces tú cuando querías ser presidente municipal, dijiste, yo quiero ser presidente municipal, pero voy a invitar a gobernación a fulanito, fulanita de tal, que son muy negociadores, que tienen mucho conocimiento del ayuntamiento, que es un hombre o una mujer fuerte, de mucho carácter, porque tiene a su cargo seguridad, En salud voy a invitar un médico, tengo muchos amigos médicos, en educación voy a invitar un maestro. Y entonces eran como posiciones, que el sindicato de maestros te pedía la de educación, que no sé qué, pero eso son políticos. Tú puedes invitar a tu grupo de amigos de la primaria, de la secundaria, y pues, eso es tu ética. Es tu nivel de ética. Es tu nivel de ética y es tu nivel de amor por tu ciudad. Y es el nivel de gobierno que vas a tener. Y yo también quiero hacer una pregunta que es, sabiendo muchas de estas cosas, sabiendo la responsabilidad que tienes, ¿te sigue llamando la atención querer gobernar esta ciudad? Sí. Bueno, entonces te vas a responsabilizar de manejar con ética y con honestidad muchísimos recursos, de allegarte de los mejores hombres y las mejores mujeres para hacer un papel técnico impecable, porque no hay disculpa después. El yo no sabía, o el yo no quise, o no fui yo,
No cabe, no cabe. Yo eso es lo que he estado viendo. ¿Sabes qué? Vas a hacer acuerdos con tales o cuales constructoras y entonces te vas a ganar un montón de... Yo sí creo que cada puesto político debe ser pagado de acuerdo a su importancia. Sí. Yo no creo en los sueldos de miseria. No. No, creo en sueldos de acuerdo a las capacidades y al nivel de adelantamiento, sí. Lo que no creo es que debas dar la cara de que te bajaste a la mitad del sueldo y por el otro lado estás estirándole la mano. Sí, eso es totalmente inmoral. No, Sí, no. yo gano, lo trabajo, ¿va? Pero me quito todos estos compromisos. Mira, uno habla desde los sueños, pero creo que así deberían ser las cosas. Porque creo que en los últimos años, antes, te estoy hablando de hace mucho tiempo, no había una legislación clara. O sea, ¿te acuerdas cuando quitaban al presidente y ponían un consejo y luego? Eso no es posible, eso no es en Chile de las que siguen. Hay toda una serie de regulaciones para cuando tú puedes desaparecer un ayuntamiento. No es porque te caigan gordos, no es porque ya hubo un pleitito allá adentro, Sí, no, claro. a ver, no. Tú no puedes agarrar y decir, el presidente se fue y ahora que es su suplente, no lo quiero. No, la ley es muy clara quién va a suplir las faltas del presidente o la presidenta. Tú no puedes llegar a un acuerdo con tu regidora que ahora ya te cae gorda y quitar a su suplente. No, ahí está la ley. O O quitarle sea, a ella y ponerle a la suplente. O sea, hay un proceso y por eso a veces la gente yo creo que no entiende que es que ya lo quitaron, ya cambiaron, es que hay mucho movimiento de que quitaron al director, que no sé qué, o sea, hay protocolos y procesos que se deben llevar a cabo y por eso a veces, sobre todo en Tehuacán, ¿no? Que vemos que a cada rato en cada ayuntamiento ha habido que ya movieron, que ya quitaron, que Lo destituyeron. platicábamos, creo que en el programa pasado, el anterior, del director de educación, que era un conocedor de educación, que estaba haciendo un gran trabajo en la universidad, y de un día para otro se le ocurrió al presidente y lo mandó no sé a qué otra área, y en educación puso a su comadre de la esquina, y entonces se acabó el proyecto y no sabía educación. Te voy a decir algo que me platicaron de eso, y me pareció interesante el punto. Yo le eché muchas porras porque sí me parecía que la verdad que el chavo hacía las cosas muy bien, y en ese punto, y en ese ayuntamiento, que voy a decir un nombre, pero fue el que gobernaba Pedro Tepole, había un registro civil muy bien atendido. Sí, muy bien. Muy bien atendido. Yo conozco licenciado Jaime Cruz. muchos años de conocer al licenciado. La verdad, nunca lo había visto trabajar como servidor público. Yo creo que tiene experiencia. También ahora funciona bien. No, pero además... El registro civil tiene mucho tiempo, porque ahí estaba el licenciado Chavarría, en algún momento, que ha tenido gente que lo ha hecho crecer. También hubo una abogada. Creo que los que han estado Sí, en el saben, registro civil saben. le saben. Pero no solo le saben, son atentos con la gente. Sí, porque además el registro civil implica cosas que te importan, que te afectan, implica conocimientos. Yo creo que ahí va. Entonces alguien no sé, estaba yo platicando con alguien, estaba yo echándole porras y dije, y me dijo, mira, cuando eres director necesitas tener muy buenas ideas y ejecutarlas. A mí se me hace que había ciertos personajes que tenían unas excelentes ideas y después le decían, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y se iban a otra idea. O sea, no ejecutabas la idea. O sea, nada más la mencionabas. Y la tenías aquí tú, pero nunca te quedaste a ejecutarla. Y se me hizo interesante, porque efectivamente yo también creo que cuando mucho abarcas, poco aprietas. Sí, también. Y cuando tienes tu negocio privado, tus aspiraciones políticas, y luego todavía te avientas una dirección, algo se va a quedar cojito, algo. Pero yo no creo que haya nada más fascinante que la administración municipal. Pero fíjate que claro. Yo quisiera comentar otra cosa, desde mi experiencia. Si podrás tener el mayor conocimiento, pero no, si no tienes el equipo no va a funcionar. Claro. Si tienes la mayor experiencia, pero el presidente o el cabildo no te da confianza, no va a funcionar. O sea, tiene que haber un equilibrio, por eso es político, por eso es la política. Ahora, ¿a quién debe ser leal un director? Debe ser leal al municipio. Al municipio, no al presidente, ¿no? No al presidente, no, sino al municipio. Que una vez que llegaste, me importa que tu lealtad política, sí, te voy a convencer, pero yo sí quisiera
que le diéramos mucha importancia al servicio civil de carrera en la administración municipal. Que no se existe. El principio civil de carrera debe de estar cruzado por el principio de confianza. Hay puestos que tienen que ser muy de confianza y esos pues no opera el servicio civil. Sí. Pero a partir de las subdirecciones, tú no puedes estar dándole una dirección, una subdirección que impliquen mucho nivel técnico a alguien con el que tengas compromiso de caminar, compromiso político, que haya sido tu compañero, tu amigo en la secundaria, a ver, o en la prepa o en la universidad. A ver, chavo, estar en el área de gobernación, sí, es una responsabilidad, y policía, perdóname. Es una chamba, ¿no? Es una chamba. Y necesitas mucho nivel. Y yo sí creo que en el municipio nos conocemos mucho y que podemos reconocer quién lo hizo bien, y cuando tú hablas de sí, pero es de tal partido, pero no es mi amigo. Es como cuando reclutas a alguien para una empresa. Para una empresa. Y entonces... Ahora, no funciona como una empresa. A ver, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, pero vamos a llamarle de una manera. El municipio debe de estar administrado como lo que es un nivel de gobierno donde estás administrando recursos que deben ser eficientemente utilizados como en una empresa, y que una cosa es el recurso público, que es intocable, que viene perfectamente bien etiquetado. Eso es algo que hemos ganado a lo largo de muchos años de gobiernos democráticos, donde se ganó en transparencia, se ganó en control del recurso público. Los ayuntamientos dejaron de ser como donde la parte menos importante de los gobiernos, donde los gobernadores ponían a sus amigos, a sus cuates, los quitaban, se enojaban, para ser el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente, el que va a dejar una huella en ti y al que le regulaste los recursos con reloj. Transparencia total. Tú eres presidente municipal y vas a poner esta banqueta. Y tienes un ramo con recursos federales, porque el ayuntamiento el municipio tiene muchos recursos. Tehuacán, por ejemplo, tiene muchos recursos propios, pero vamos a suponer que esta banqueta tiene recursos federales y tú presentaste un proyecto de obra que fue aprobado por el comité de obra, por la comisión, por el cabildo, y por quien te dio los recursos, que es la federación, como una banqueta. Pero no le pusiste a tu proyecto guarniciones. Y te dijeron cuánto iba a costar. A ver, ponle las guarniciones. Mira, ahórrate, lo haces más delgadito, con un material de menos calidad y ponle guarniciones. ¿Cómo? Está súper bien, le puso guarniciones. Eso, especulado. La obra dice banqueta. No te robaste nada. Es que era súper buena gente el presidente. Mira, con ese mismo recurso, en lugar de comprar 30 computadoras, compró unas armadas, y entonces no compró 30, compró 60. Pero pues no fueron las que puso. Pero no se llevó el dinero. Pero las computadoras no coinciden con las que debió comprar. No se las llevó, te lo juro. Son ejemplos tontos que les estoy poniendo. Pero mira, yo no creo que sean tontos, porque sí, pues, obviamente hay cosas que no vamos a mencionar porque pues estamos hablando de la estructura del ayuntamiento, ¿no? Pero es que yo pienso que no es un ejemplo tonto. Yo creo que si lo transformamos a la realidad, pues sí pasa. O sea, no, pasa. Sí, y yo quiero pensar que no siempre pasa de mala fe. No. Con esto que les quiero decir es, cuando tú eres presidente municipal te sientes Dios todopoderoso y eres un autoritario, que tienes unos regidores que te deben el cargo y entonces nunca te dicen que no. Y te aprueban todo. Estas son las cosas que pasan cuando no estamos claros de por qué tengo un puesto tan de elección popular como el tuyo. Porque como el ayuntamiento se elige en colegiado, tú no votas por A, por B, por C, votas por todos. Por el grupo, ¿no? Pero puede ser que mi voto sea en función de ese regidor y yo decida no votar porque ese regidor no es de mi agrado, ¿verdad? Puede ser. Pero yo también les diría una cosa. Los regidores deben llegar claros de su responsabilidad. Sí.
Alguna vez, muy recientemente, escuché, no podemos hablar, no podemos decir nada, porque aquí está el presidente y aquí había un director general de gobierno. Esa figura no existe. Pero como el ayuntamiento es autónomo, se crea una figura. Pero esa figura no tendría por qué tener facultades superiores a los regidores. Eso te iba a preguntar. Ese director general de gobierno a lo mejor podía estar arriba de los directores. Pero no del regidor. Como No. coordinador de Lo que quieras, gabinete. llámale como quieras. O sea, el ayuntamiento sí se puede sacar, no de la manga, pero sí puede decir, a ver, mira, vamos a crear este nuevo puesto. Vamos a crear esta nueva estructura. Pero no puede Sí. estar encima de regidor ni de No, síndicos. Tiene no. que estar por debajo. Un ejemplo es en una administración donde se formó la dirección de patrimonio histórico. Que antes era patrimonio histórico y cultura, y luego y turismo aparte. Ahora ves que están. Ahora que están juntas, ¿no? y tal, Algunas, creo. Ahora, por ejemplo, pero lo que, bueno, el detalle aquí fue que cuando se crea esa dirección, fue cuando se derrumbaron más edificios históricos en Tehuacán y se autorizaron más construcciones en esas áreas. O sea, dices, Pero no estaban por pero no encima estaban. de... no, pero- simplemente lo pasaba Sí, a sí, sí. aprobación de la comisión y la comisión Sí, lo lo aprobaba. y lo aprobaban Y el que tiene más saliva traga más pinoles, Sí, sí, sí. pero no, a ver, la ley es clara, el artículo 115 es de la Constitución, esto es nuestra ley suprema. El municipio es un nivel de gobierno gobernado por un ayuntamiento integrado por presidente municipal o presidenta, regidores y síndicos. Sí. Y a partir de ahí tú puedes hacer muchas cosas. Hay otra cuestión también que hay que tenerlo bien claro. Si un regidor solo va a los cabildos, está cumpliendo. ¿Por qué? Y a sus comisiones. Si no está picando piedra y atendiendo gente, esa no es su Es función que no primaria. tienes por qué Entonces- estar de 8 a 4. Entonces, por ¿cuál ejemplo. sería la función de un regidor? Tomar decisiones. Punto. O sea, Tomar decisiones en comisiones y en el cabildo. Es el órgano legislativo, entre comillas, del municipio. Sí, claro. Claro, a todos nos gusta hacer política y entonces estoy todo el tiempo en mi oficina atendiendo a la gente Sí. porque yo te represento. Pero entonces vamos a representarla bien. Entonces vamos a llevar al cabildo que tú quieres una obra, que en mi colonia tal, que va. Pero eso es otra cosa. Sí, En claro. algún momento, si quieren, hablamos del Congreso porque también hay una gran confusión. Pero no, mira, por ejemplo, todo el mundo cree, es que Rafa va el primero en la lista. El presidente no es el primer regidor, el presidente es el presidente. Sí, o sea, es la Cuando cabeza, tú votas, ya no es primer regidor, no, ya no. es presidente municipal, síndico y regidores. regidores. El primer regidor es el primer registro, regidor 1, regidor 2, Pero regidor no, 3. eso no fija, primero va a ser regidor De gobernación. o- Ahora, sí te voy a decir que hay un orden en las comisiones que debe haber, que no las puedes cambiar. La de gobernación es una de ellas. Bueno, Sí. pero no quiere decir que el primero que registraste o la primera Sí. debe ser forzosamente el regidor o regidora de gobernación. Simplemente, ¿sabes para qué es ese registro? Cuando pierdes. Cuando pierdes, los regidores de representación proporcional empiezan a dar la vuelta a los partidos que obtuvieron un mínimo de votos, van a colocar regidores de representación proporcional. Es decir, entonces el que se va a llevar la regiduría de representación proporcional es el primero o primera que está registrado. Sí, o sea, para que haya un representante del partido que no ganó, ¿a quién me voy a llevar? Al que se Sí, registró. luego damos otra Luego- vuelta y entra el otro. Cuando se acaba la representación, entra otro. Lo que hay en Puebla no es una representación proporcional. No, la representación proporcional lo hay en otros estados, es que tendrías tantos regidores como la proporción de votos que tuviste. Por ejemplo, el partido ganador tuvo el 50% más uno de sus votos, va a tener todos sus regidores dentro, y el otro 50 van a ser, este partido tuvo el 10, este el 15, y entonces esa sería una Sí, representación. lo repartes Proporcionalmente. ¿no? Ujú. Lo que tiene Puebla es, pues sí se llama representación proporcional, pero tú no tienes la proporción de votos que te llevas, sino cuántas veces puedes tener
un regidor dentro y ahora ya los disminuye. Todavía no, que yo sepa, todavía no se reforma la ley. Solo el ayuntamiento de Puebla. Ajá, pero bueno, va a llegar el momento. Entonces, es para lo que sirve. Sí. Pero si yo llego al ayuntamiento y entonces designamos comisiones y el presidente propone que la regiduría de gobernación la ocupe el regidor que estaba registrado en cuarto o quinto lugar, eso no tiene, y votan, no tienen problema. O sea, ya él lo propone y así. Sí, o sea, los regidores tendrían que tomar esa decisión. O sea, juntos, conjunto, ¿no? En conjunto el ayuntamiento. Generalmente así lo registran porque es una costumbre política, pero no hay nada que legalmente te lo diga. Y últimamente ya casi no es así porque yo sí he visto cómo salta los regidores, porque una cosa es si ganamos y otra cosa es si perdemos. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es su derecho. Ok, entonces el regidor, su chamba es tomar decisiones en conjunto. Sí, es el órgano legislativo. O sea, no lo vas a ir viendo a las calles, yendo a las juntas. Lo ves. O sea, sí van a estar, pero no lo puedes juzgar si no vas. Sí, o sea, si no vas, ¿por qué no está el regidor? Pues porque no es su chamba. Ok. Que esto, por ejemplo, puede mucho en los municipios muy pequeños, porque el regidor de Panteones pues no tienes un director, entonces el regidor tendría que ser como el que lleva. Como la doble chamba, ¿no? O sea, pero para eso en esos municipios hay gente que se dedica a todo. O sea, tienes a tus regidores, pero también tienes a personal, pocos, 3, 4, 5, que el que tiene que ver con el mercado, porque cuando son pequeños los municipios, pues no hay tanto personal burocrático, pero ahora, que son decisiones políticas, sí, que es la toma de decisiones, sí, que la ley orgánica es una ley que fue reformada por la 54 legislatura porque se crea el municipio como nivel de gobierno, que le hacen falta muchas cosas, sí, pero hay otras cosas que no se han ni siquiera explotado. Hay una parte maravillosa sobre la metropolización, es decir, el municipio tiene la facultad de crear uniones de municipios y tener como conjuntar recursos, que eso lo hizo en su momento la ciudad de Puebla para crear la Angelópolis. La Angelópolis es una unión de municipios que fue creada en el gobierno Manuel Bartlett para poder garantizar el abasto de agua a la ciudad de Puebla, pero además, ya después ahí se trastoca porque vendieron los terrenos de la Angelópolis pero también habría que ver una cosa, ¿qué sería de Cholula sin esa metropolización? O de Cuautlancingo, sí, claro, donde hay un montón de desarrollos inmobiliarios, sus terrenos subieron, o de Momoxpan, ¿no? Porque son como municipios que, imagínense una unión para tener un gran relleno sanitario, o un transporte que nos pudiera llevar a Jalpan, Sinacatepec. Yo voy a hablar así, no sé, a Jalpan, Sinacatepec, al Tepeji, a lo mejor para acá, Santiago Miahuatlán. ¡Wow! Jalpan tiene muchísimos recursos porque es un municipio pobre, pero poco poblado, es un municipio de alta marginación, muy grande, pero con la población muy concentrada. Y entonces tiene muchos recursos de combate a la pobreza. Y entonces Tehuacán no es una ciudad pobre, no tiene grandes recursos de zonas marginadas. O sea, por ejemplo, los estudiantes de UAP, solamente algunos tienen, los que vienen que son municipios indígenas, tienen acceso a las becas del bienestar. Aquí en Tehuacán, pues solo que estudies en la UTT, en el CONALEP, y entonces los estudiantes de UAP no tienen, porque Tehuacán no es municipio de alta marginación, por lo tanto ellos no tienen ese derecho. Sí, es cierto. Entonces imagínate un montón de posibilidades que podría haber. Hay muchas cosas de la ley que le daría al municipio una verdadera riqueza. Yo creo que no quiero equivocarme, pero solamente he escuchado de estos aspirantes ahora, no he escuchado a nadie que hable con un gran conocimiento del municipio como división territorial. Que no hable, yo quiero ser presidente con estas facultades. Que alguna vez el presidente conteste, perdón,
esta no es mi facultad, pero podría apoyar, o que un regidor o regidora diga, a ver, yo he tomado esta decisión, he votado así. No, porque lo que sí oí fue que nos dijo, a nosotros el director general de gobierno, que ya se fue, no nos permite hablar. Nos dijeron que si hablábamos, híjole, hasta la cárcel podíamos ir a dar. A ver, espérame, discúlpame, no. Sí. Tú eres quien gobierna este municipio. Pero bueno, creo que mi pregunta sería, ¿de verdad sabes lo que significa aspirar a ser presidente municipal? Justo eso iba a preguntar. ¿Cuáles creen que serían las características principales que debería tener o el equipo de trabajo de alguien que se quiere lanzar para competir para ser presidente de Tehuacán? O sea, ¿qué crees que deba tener una persona que dice, yo le entro a tu plan de trabajo, yo le entro a tu equipo de trabajo, el puesto que me des o lo que quiera, yo quiero entrar a trabajar en el ayuntamiento? Porque yo creo que hay gente que sí dice, yo quisiera trabajar en un ayuntamiento, pero ¿qué crees que necesites tener? Fíjate, a ver, permite una anécdota. ¿Cuántos años faltan para la elección? ¿Cuántos años faltan para la elección? Dos. A ver, ¿no? Uno. Para la elección uno, creo. Un ejemplo que yo tuve cuando tuve la oportunidad de colaborar con un senador, tenía un dicho: el único que tiene derecho a ser tonto, lo decía con otra palabra, el único que tiene derecho a ser tonto aquí soy yo. Para eso están ustedes y necesito esto. Y no sé, algún proyecto de ley, algo así, pues búscale, investígale, prepárale, tempranito tenle la carpeta, pero tenía esa facultad, sabía escuchar y tenía la convicción de que su equipo iba a hacer el trabajo, tenía esa confianza. Pienso que eso es lo primero que tiene que tener un aspirante. Nadie nace sabiendo. Nadie sabe saber. Lo primero que yo buscaría sería vocación de servicio. Alguien me contó una vez, ya ves que todo el mundo admira mucho al gobierno de Orizaba, y entonces sí, yo me pregunto, ¿qué tiene Juan Manuel Díaz que lo hace diferente a todos los demás? Y alguien me dijo, Juan Manuel Díaz era muy amigo de Fidel Herrera. Y entonces llegó a la presidencia de Orizaba con este dicho: somos amigos, pero yo quiero poder hacer, que me des mano libre para yo poder hacer lo que considere que sea necesario. Y para eso necesito poder negociar con muchos amigos míos, un empresario, para poder trabajar por Orizaba. Eso significó tener una gran relación con la iniciativa privada, con los empresarios. ¿Había negocios? Sí, siempre y cuando se beneficiara el municipio. Yo sí creo que un presidente municipal debe tener una amplia posibilidad de margen, de relaciones, de confianza, que le permita que en Tehuacán todos los sectores participen, pero sobre todo el sector empresarial, ¿sí? Que he visto alejadísimo de la administración pública. Y un municipio no puede funcionar si no hay una participación empresarial, social, comercial muy activa. Entonces, sobre todo Tehuacán, que es un centro comercial. Yo esperaría que a partir de hoy, yo quiero ser presidente, sí, y te pusieras a estudiar y obligaras a todos a estudiar. 2, que no esperes volverte rico de la noche a la mañana, porque te va a pagar lo que se paga en un ayuntamiento, y que te pongas a estudiar y que las direcciones pensaras en los mejores hombres y mujeres en un nivel, y que los otros vieras quién ya tiene experiencia, ya ha trabajado en 3, 4, 10 ayuntamientos, además del sindicato, que ahí sería otra cosa que pudiéramos tratar después, me voy a aventar con el sindicalismo. Pero lo primero que tienes que tener es vocación de servicio. Es decir, no se vale que trates mal a una persona, no se vale que descuelgues el teléfono para dar órdenes como si tus compañeros fueran tus sirvientes, porque ni es una expresión, sí, ¿no? Que creas que puedes llegar tarde a cualquier lugar, faltándole el respeto a la ciudadanía. No. Sí, es que yo creo que tienen la realidad muy alterada las personas que quieren ser presidentes y creen que, pues como ya soy jefe, líder, cabeza, puedo hacer lo que quiera. Y lo acabas de decir muy bien.
vocación de servicio. Y bien dicen que lo más difícil en el trabajo en este mundo es el servicio. Dar un servicio, porque dices, uy, te enfrentas a muchas cosas. El puesto dura 3 años. Nada más. ¿Quieres seguir saliendo a la calle, llevar a tus hijos a la escuela Sí, y que ver no te cómo te malmiren. ven? O te puede mucho que digan, no, semejante ratero o ratero, cuidado, va, no lo hagas. Sabe que a lo mejor tienes muchas posibilidades políticas y hoy vas a ser presidente y mañana diputado y después vas a regresar. Puede ser y puede no ser. Sí. Porque del plato a la boca se cae la sopa. Entonces yo sí creo que quien aspire a ser necesita tener un gran amor por la ciudad. Y eso quiere decir, no que tengas la experiencia y te pongas y todos seamos profesionales en la administración pública, pero sí creo que necesitan las personas ponerse a estudiar. Sí. Y eso implica que no hay posibilidad de equivocarte y rodearte de personas que saben. Yo también estoy de acuerdo con este político que decías, no porque tengamos derecho a ser tontos, pero para eso nos rodeamos de las mejores personas. Sí, claro. Cuando tú tienes un liderazgo horizontal, Sí. tienes esto que se llama liderazgo compartido. No solamente en la administración pública, en las escuelas, en las empresas, va. Yo creo que se ha hablado mucho de esto, ¿no? Y aunque suenen como estrategias de venta, creo que hay que tomar lo mejor de ellas. Para cuando tú estás en la administración pública, tienes compañeros y compañeras en esta función. Sí. En distintos niveles sí creo que debes llegar con un plan de desarrollo para el municipio que ponga tu marca, que ponga tu sello. Yo hace muchísimo tiempo que no veo nada que me diga Es que mira, que quiere que quiere que quiere No lo veo. no. No lo veo. No, Es como pero que es hay todos que es es lo otra mismo. cosa. No sé cómo está el tema del Plan Municipal de Desarrollo, cuándo se tenga que presentar o cómo se... Pero el Hay fechas candidato ya... específicas en la ley. Sí, pero el candidato ya debe llegar con un proyecto. Y adaptarlo al plan. Porque, ¿qué pasa? Llegan y ha habido casos de que no hay ni papelería, porque nunca plantearon Sí, o sea, llegan y... O llegan a ver, ¿y ahora qué hago? Sí, que ahora qué hay O sea, que hacer. un día antes te dicen, vas a ser la directora de servicios municipales. ¿Y tú Ajá. qué? Entonces voy a cobrar. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, debe Ahora, haber un plan y debe haber un proyecto. Ahora hay medidas legales Sí. y medidas políticamente muy impopulares, entonces tienes que tener tú la capacidad política para decir, ¿cómo vas a mediar entre lo legal y lo popular? Por ejemplo, yo te diría, hay que buscar, caramba, Tehuacán es bien pagador de impuestos, bien pagador, somos buenos pagando, va, pero últimamente todos reclamamos, la basura la dejaron de pagar porque al tener los contenedores, la gente decía, si no pago de todas maneras, me van a recoger la basura. Siempre fue tampoco, el camión pasaba y todos tirábamos. Entonces la basura la limpia es algo muy difícil de cobrar, porque tú eres bien consciente, pero el agua no la pagas y te la cortan. Sí. El predial quieres vender tu propiedad y tienes que pagarlo. Entonces no sé, Y yo se a lo mejor haría, buscaría alineamiento legal, porque es muy difícil, porque no es enchilame las que siguen, en cómo poder hacer, por ejemplo, una estrategia de borrón y cuenta nueva. Para esto tengo que tener una partida financiera muy importante. Si yo les digo a todos los casatenientes de Tehuacán, ¿sí?, que deban de 5 años hacia atrás, que vamos a hacer borrón y cuenta nueva de predial, te voy a cobrar los últimos 5 años. Tú sabes la cantidad de recursos que entra. Tienes que hacer un movimiento legal muy importante, porque un ayuntamiento no puede quitarte impuestos, porque sí. Entonces, te estoy hablando a lo tonto, porque había que hacer toda una situación con aprobación del Congreso. Pero entonces, yo voy a tener, esto lo hago en mi primer año de gobierno, entonces voy a tener dinero para empezar con un año, porque el anterior me va a dejar sin nada. Me va a dejar con algo para lo que ya estaba planeado, para el presupuesto. Pero entonces yo puedo tener una idea, pero si yo solo cobro el predial, no va a funcionar. Pero si yo hago esto y te digo, solamente vas a entrar a esta promoción los que paguen 5 años de predial, 5 años de agua y 5 años de basura, juntos. Sí. Entonces, adiós. Los que no lo pagaron se quedaron con toda su deuda. Pero no, tú agarras y en un año quieres
hacer la medida más impopular del mundo. Sí, Sin haberlo... lo que más necesita la gente, ¿no? Exacto, y después llegas a un acuerdo con un grupo de X a decirles, de personas X, y les dices, les voy a quitar el 60% y todos los que ya pagamos, ¿qué? Entonces provocas enojo tras enojo tras enojo. Sí. No, a ver, y esto es porque te agarran así como chinga sí puedo hacer y que no puedo hacer. Y esto quiere decir que ganan con tantos votos que todo esto te lo va a perdonar la popularidad. Yo no lo dudo, yo no lo dudo, porque yo soy de la idea que hay mucha gente que me dice, de veras, es que han hecho esto. Sí, eso lo ves tú en tu Facebook. Yo sí veo, yo sí creo que las encuestas tienen mucha razón y las sigo y veo, perdóname, 5 puntos en la popularidad son muchos, sí, pero siguen siendo 80. Siguen siendo 80, pero bajaste 5 puntos porque a nivel federal hay un rollo ahí con Rocha Moya que no me gusta para nada, pero resulta que sigues teniendo entre 75 y 80 puntos, pero resulta que los levantas por otra cosa. Pero tuviste 5% menos a nivel federal, pero la oposición no subió 5. La oposición bajó otros. Estos 5 no se movieron para acá. Sí. No sé dónde estén, a lo mejor enojados contigo y no contestaron. Pero no están con el enemigo. No están con el ni enemigo. con el amigo. Lo que están, siempre has Sí, dicho, que fue ¿no? lo que cuando gana Fox, caramba, tú sí veías cómo crecían sus números, que no hubo otra que Zedillo tuviera que soltarlas. Ay, que llegó un acuerdo, pues no le quedaba. No le quedaba. Lo mismo bueno, que le pasó a Peña Nieto, ¿no? sí, hoy que tampoco quedaba otra que vas a reclamar, pues ganó Peña Nieto, o sea... No, me refiero a cuando ganó Andrés Manuel. O sea, ya no había forma de... No. Sí, o sea, ¿cómo le hacías? No Ahora, había. cuando hay tan pocos votos de diferencia como entre Calderón y Andrés Manuel, sí hay posibilidad de sentar esta duda de la legitimidad. Aunque ahí fue un problema de estructura de partido, Sí. a Andrés Manuel le sobró candidato y le faltó partido, con todo y lo que eso pueda causarme ¿no? tristeza y dolor. Pero creo que aquí caemos también en otro detalle. Si bien a nivel federal se nota la diferencia entre un gobierno y otro, a nivel municipal, como son servicios, gana el PAN, gana el PRI, hay cosas que no puedes cambiar. A lo mejor cambias un poquito de criterio, haces, no sé, más populares, ¿no? Pero son cosas que tienen que continuar. Pero es que yo creo que entonces va de la mano con lo que dice Susana. O sea, si tú de verdad tienes esa vocación de servicio y quieres hacer las cosas bien, el partido que haya estado antes de ti, tú llegas y tú vas a trabajar. A ti no te va a importar si las bancas están de un color, si o sea, hay cosas yo que me acuerdo dices... de una época en Tehuacán que llegaba a un partido y todo lo pintaban de azul. Y a uno y todo lo pintaban de verde. Y decías... ese era el cambio, ¿no? Sí, ese era el cambio. Y aparte decías, bueno, esa lana con la que están pagando eso, ¿no lo pueden gestionar para otra cosa? No, ¿por qué? Porque, no sé, yo hablo con lo que observo, ¿no? A lo mejor es algo de que pues quiero marcar el inicio de algo, pero creo que hay cosas que son innecesarias cuando tú de verdad estás trabajando para tu municipio, con un buen plan de trabajo, con personas que van de la mano contigo, a aquellos que lo hacen como por ego, vanidad, o porque dicen, quiero marcar el inicio del cambio, ¿no? Dices, Sí. mira, Tehuacán fue durante muchos años municipio de la alternancia. La gente tenía en su cabecita 3 años uno, 3 años otro. Hasta que llegó un gobierno donde se repitió. Y entonces yo quiero pensar que este gobierno fue bueno, que hizo que ganara el otro. Así. Yo sé que en ese partido le guardan mucho rencor al presidente que le entregó el gobierno, Álvaro Latriste. Sí. Pero yo la verdad te voy a decir, yo creo que la gente, que don Álvaro era un hombre agradable y popular, pero también hubo algunas cosas que aunque a la larga fueron buenas, no fueron tan populares para la mayoría de la gente, como el servicio de recolección de basura. Se le voltearon algunas cosas y ya también hubo otras cosas. Pero yo sí creo que lo que sí buscábamos hasta hace muy poco es oficio político. Y entonces llegaban de los partidos que fueran, gente con cierta experiencia, ya sea en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito administrativo. Y entonces había un conocimiento de la ciudad, y hoy se llama soberbia triunfalista. Sí. No importa quién sea, vamos a ganar. Entonces yo veo gente que de repente digo,
en buen plan, mi chavo, de verdad chava, te consideras qué valiente, porque esto es la gente que te va a conocer siempre. Yo sí te voy a ser honestamente. A mí no me ha gustado la administración pública ni municipal. A mí me gusta el ámbito legislativo. Es una maravilla y hay gente, no me gusta porque soy muy mala trabajando en equipo. Sí, y también ya me he dado cuenta que hay gente, yo te voy a decir, me van a cortar la lengua, pero hay gente que hizo un excelente papel como diputado federal, aunque a mí no me cayera bien. 2, como senador de la República. Y llegas a tu sueño dorado de gobernar un estado y sabes que tienes el gobierno. Y está pasando hoy. Sí, volvió a pasar. Yo recuerdo señor gobernador, diputado, senador. Volvió a pasar. Bien. Y de repente, pues porque no es lo mismo un trabajo individual donde trabajas para ti. Entonces yo soy bien honesta. A mí el trabajo en equipo y luego... pero también tú te subes a poner una posición en el Congreso y tú eres responsable de lo que sale de tu boquita. En cambio, aquí eres responsable de todo. No sé, pero un municipio, le heredas esto a tus hijos. ¿Sí? Aquí van a vivir. Aquí vives tú. ¿Sí? Aquí vives tú. Te encuentras a tu maestra de primer año y te dice... Qué bueno, hijo, que vas a ser presidente. Qué mal presidente. Yo ni te di clases. No te di clases. Yo sí pasa. ¿No? Entonces yo sí quisiera invitarlos a hacerse una pregunta. A todos los que alguna vez han soñado con esto, porque... Oye, antes de que culmines, el instituto hay en el Estado una institución que se dedica a capacitar a los municipios. No sé si fue creado... El BIM, por Rafael Moreno Valle. Se llama Instituto de Desarrollo Municipal, una cosa así. Antes pertenecía a la Secretaría de Finanzas. Pero una forma de capacitar que creo que deberían obligar a todos los candidatos a tomar un curso ahí o algo, no sé. No, se los dan. Solo que lo pidan, o sea, pero sí hace falta. Pero es que yo creo que es eso, o sea, realmente, es tu vocación, es el que tú digas, así como Susana, yo la verdad, yo también no podría trabajar en una ayuntamiento, o sea, no porque no pudiera tener la capacidad en el lugar o en el área en que me den, sino porque es que se requiere mucha responsabilidad, mucha vocación, y no es porque no la tenga, pero a veces uno quiere hacer cosas y sabes que en el momento en el que entras a un ayuntamiento... Por eso te decía, para lograr hacer un buen trabajo en una dirección, necesitas un administrador, un presidente y un cabildo que tengan confianza en ti, el presupuesto y un equipo. Y buenas ideas, ¿no? O sea, y buenas ideas también. Claro, o sea, por eso ya tienes una visión. Pero si tienes la mejor visión del mundo, pero no tienes alguno de los dos, coges uno de los dos, nada más no vas a salir. Yo te voy a decir, hay universidades que diseñan diplomados específicamente para autoridades electas. Ellos los pagan, los pagan las autoridades electas. ¿No? La Libre de Derecho ha preparado a los regidores, regidoras y directores del Ayuntamiento de Puebla, yo lo he visto. A Tehuacán les dieron un diplomado para autoridades electas. No recuerdo si fue UAP o quién, pero estuvieron preparándose. Digo, el Congreso tiene maestros, que el Congreso les paga maestrías. Ahí tienes, Alejandro Armenta es doctor en administración pública, mientras era diputado, senador. A ver, yo creo que sí hay instrumentos de preparación y no solamente todas las instancias te preparan para las entregas-recepción, sí. Pero si tú eres el que quieres, ponte a estudiar. Sí. A ti te encanta operar perros, ¿qué no vas a estudiar veterinaria o nada más los vas a abrir? Sí, claro. A ver, entonces sí creo, Rafael, que tú, por ejemplo, a ti te encanta el arte y la cultura y no andas ofreciéndose para ser director de comercio. Sí, no. ¿Sí? No, nunca. ¿Sí? A mí doy clases de derecho y no quiero que me den clases de amparo, porque no es eso para lo que yo estoy preparada. Uh-huh. Entonces, hay una parte que es una cosa que anda ahí circulando en Facebook y que puede parecer hasta un meme, pero dice que la corrupción empieza por aceptar un cargo para el que no estás preparado. Sí. Y creo que sí es cierto. Últimamente he visto a gente que acepta cargos porque es amigo, amiga, ¿verdad? Y que deberías decir, yo te acompaño, sí, te doy mi mano y mi apoyo, pero yo no estoy preparado para ese cargo.
Sí. Sí, pues es que también tiene que ver la forma y la estructura del equipo con el que quieres Y es trabajar. el ego, yo Sí. creo que es mucho ego. Es la soberbia triunfalista. Yo nunca vi en el PRI que hiciera. Había quien se anotaba para todo, hasta para ser candidato a la presidencia de la República. No, se lo ganó a su hijo. Aquí en Tehuacán tenemos de esas anécdotas. Pero pues era en el PRI porque sabían que iban a ganar. Y si no ganabas, yo ahora lo he visto. Tú aspiras y dices que aspiras y ya te dieron una comisión y una delegación de patitos de hule o algo, y ya hay 100,000 delegados de gobernación, otros 10,000 de agricultura, porque pues ya aspiraste, entonces te voy a poner por ahí para que tengas... No, a ver, no. La soberbia triunfalista puede llevar a este partido que está en el poder con muchos votos y con mucha bono democrático, porque sí le pasó al PRD en el Distrito Federal. Sí. Y el monstruo se puede comer al monstruo. Sí. Pero bueno, pues yo creo que han cambiado muchas cosas, algunas para bien, otras nos pueden no gustar a todos, pero pues, gana la mayoría y ya ahí están las decisiones. Pero sí creo y sí invito a que lo primero que tienes que hacer, y ni siquiera hablo del que es tehuacanero, porque entonces, no es tehuacanero. Yo conozco muchos tehuacaneros que no Sí, eso también es una... Sí. Aquel tehuacanero que habla de mal, que trata mal a su ciudad, que no se siente orgulloso, es que pues tiene que ser tehuacanero. No, yo conozco muchas personas que no son originariamente de Tehuacán, que adoran a Tehuacán. Yo soy familia de migrantes y nunca conocí a nadie que agradeciera más a Tehuacán y a México, pero a Tehuacán, el amor con el que ha tratado a los migrantes que llegaron hace muchos años. Yo no, eso de ser, es como ser mujerista. Sí. Tú no vas a hacer políticas de género solo porque hayas nacido mujer biológicamente. No. A ver, eso es otra cosa. Eso es ser mujerista. Sí. El estar, si no eres de Tehuacán. No, yo conozco mucha gente que es de Tehuacán y que no quiere a Tehuacán, que parece que la odiaba. Para muestra un botón que nos tocó, pero... Y yo conozco mucha gente que sí es de Tehuacán y que ama Tehuacán mucho, sí. y que ahí está haciendo cositas por Tehuacán. Poquito, sí, o sea, están tanto los que son de Tehuacán, que no quieren a Tehuacán, como los que no son de Tehuacán y ven aquí una oportunidad de decir, mira, esta ciudad me puede dar algo y de aquí puedo sacar provecho, tanto como los que no son de Tehuacán y son de Tehuacán y se preocupan por la ciudad. Pero muestra un botón. Socorro Romero no era originaria de Tehuacán, era originaria de Tenola, Oaxaca, y aquí hizo su vida. Le dio a Tehuacán esas empresas que le dieron trabajo a mucha gente. Puedes estar o no estar de acuerdo, ¿va? Sí. Pero lo que sí es claro es que el centro de sus recursos se quedó aquí, y no es de Tehuacán. Ella ni sus hermanos. Y aquí hicieron su vida, así como mucha gente que ha venido a poner empresas o que ha venido a hacer cosas a Tehuacán porque se han enamorado de esta ciudad. Y creo que hay otros que se fueron a otro lado y se enamoraron de otro lado, y eso no está de más. La ley te pide que seas, que vivas aquí, por lo menos 5 años, adelante. Yo creo que eso es la residencia, es algo. Pero bueno, yo lo único que quisiera es que después ya habláramos de personas, sí. ¿No? Llegamos a los 100 suscriptores y vemos. Yo creo que tendríamos que hablar de proyectos. De proyectos. De proyectos del trabajo que han hecho. Ese proyecto de ciudad que traes, qué es lo que quieres. Alguna vez en Monterrey, cuando hice un trabajo por ahí de lo del proyecto, en ese entonces el proyecto 2020, me platicaba uno de los señores Garza. Bueno, o sea, Tehuacán Monterrey era una ciudad sota. Una ciudad grandota. Sí, y con muchos recursos. Entonces se unieron, crearon el 2020, Monterrey 2020, y museos, avenidas, universidades. O sea, ¿cómo quiero ver a Monterrey dentro de 20 años? Pero el empresariado le entró, lo mismo que en Orizaba. Sí, el empresariado fue. Sí. El empresariado fue. Y tú vas a Monterrey, es un... Yo quiero hacer una pregunta, Milarca, a ver qué les parece. A lo mejor va a traer un problema. Yo quisiera que nuestro público nos escribiera, ¿quién para ti ha sido, hasta el día de hoy, el mejor presidente de Tehuacán y por qué? No sé, yo hasta hace muy poco podía decir
este presidente hizo esto, este presidente hizo esto, y lo recuerdas por esto. Positivamente, ¿no? Sí, yo creo que es que también yo estoy en contra de eso. Es que no hizo nada. A ver, cada uno en su nivel, Hizo en su algo. momento, hizo algo. Y entonces sí me gustaría saber, para que pudiéramos ir analizando, por lo menos en el tiempo contemporáneo, te estoy hablando de lo que la mayoría de nuestros radioescuchas, de nuestros podcasters vivos y jóvenes o ya grandes, no sé, me imagino que de Fernando Herrero a la fecha. Y entonces yo les puedo decir, Fernando Herrero se llevó el mercado que estaba en el centro de la ciudad con mucho trabajo político y que algunas veces no fueron populares sus medidas. Construyeron el mercado La Purísima y tuvo que quitar al centro de la ciudad, que era toda esta parte, porque el mercado 16 de marzo fue insuficiente y los tianguis los sábados se ponían en las calles del centro. Y yo me acuerdo que decían, pero ¿por qué vamos a ir al mercado La Purísima? Está lejísimos, ya llegas. Pues ya vivo cerca de él. Ya, ¿no? Sí, o sea, ya está ya. en el centro. Sí. Entonces, Es que pues, planear a futuro. sí, pero de todas maneras hay que ir viendo que va a crecer y un día le vas a llegar al futuro. Sí. Si ya no hay nada, o sea, ya no te sepa cada vez más, ¿no? Al ratito vamos a estar ahí ya, vamos a Zapotitlán Salinas, ay, aquí cerquita, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que hay que tener esa planeación, pero sí me gustaría hacer esa pregunta. Y pues bueno, creo que hoy me llevé mucho tiempo y me van a regañar porque dicen, y esa mujer que le llegue. No, la verdad es que... Pero es que es la que pues legalmente es que la que le sabe, ¿no? Entonces, hoy fuimos espectadores. Cuando hablemos de pinturas, a lo mejor hablo yo. Claro, o sea, yo creo que a veces, sí, más que una charla, debate, creo que a veces sí necesitamos saber, sí necesitamos conocer para que el día de mañana podamos dar una opinión, pues, certera, ¿no? Y podamos decir, pues sí, ya sé por qué trabaja así, o mira, esta sí es su chamba, o ¿sabes qué? Lo que dices, ¿no? Queremos que nos pongan en los comentarios, ustedes cuál creen que fue la administración que sí trabajó. A mí me gustaría que no metieran ningún color de partido, o sea, que hablen de sus proyectos, de la persona, del trabajo, más allá. Es que ¿por qué es de este color? No me interesa que digas por qué, por su trabajo, lo que hicieron y la persona. Entonces sí creo que está interesante el tema porque al final, pues a todos nos compete, o sea, bien o mal, esto nos compete. ¿Qué has disfrutado tú de la ciudad? Y que muchos que estamos, tú yo creo que también, alguna vez has escuchado alguna mofa acerca del mercado La Purísima, que hoy después de 20 años va a tener una remodelación. La verdad, bonita. Sí, la verdad es que me parece que ya en 20 años... Pero era la burla. Le digo, sí. Búrlense, pero sin ese techado yo no sé qué hubiera sido. ¿Sí? O sea, fue una idea que en ese momento, sin ese techado ya la gente no hubiera podido estar en el tianguis. Fue una cuestión que te puedes burlar. Y era más por la forma que lo decía que por el... Sí, claro, que por lo que la propuesta. Pero la propuesta... Y bueno, a lo mejor hay cosas que uno no le ha dado el reconocimiento a la persona que lo hizo. Alguien el otro día llamaba mi atención sobre lo importante que fue el papel de Arturo Barbosa en la planeación, urbana. La planeación urbana y en la planeación de drenajes. Y como son cosas que no se ven, pues yo lo único que me acuerdo es que perdí una elección a diputado, por ejemplo. Y la verdad es que creo que hay obras y hay papeles que no se ven, pero que necesitamos saberle decir a la gente, por ejemplo, yo recuerdo todo el trabajo que fue para el ayuntamiento, la primera vacunación, la primera, que vacunaron a los ancianos. Ay, Dios mío, esperaron, se tardaron. Se pasaron toda la noche. Se pasaron toda la noche, no sabes. Después le tocó a otra edad y luego ya nos tocó a los que nacimos entre 65 y 80. Y entonces me acuerdo que en ese ayuntamiento, que si los del bienestar, que si no, y alguien, voy a decir su nombre porque, que no era regidora de salud, era regidora de deportes, pero sí, porque era plurinominal. Entonces le dieron los deportes, también le sabe, mucho, le aprendió. Dijo, vamos a hacer algo y vamos a ayudarnos. Y entre la regiduría de salud, de deportes, bienestar, caramba, el servicio de vacunación en Tehuacán cambió. La doctora Reina Paredes trabajó con X, con Y, con Z, con Jesús Romero, que estaba en Bienestar. Yo, la verdad,
Sé que era ella, porque la conozco, pero también sé que era su subdirector o director, que hoy trabaja todavía. Fue un trabajo conjunto de gente que sabía lo que hacía. El apoyo que ahora el doctor Barroso, que es presidente, estaba en el Congreso, hizo un trabajo de repartición de oxígeno. Loable, que yo creo que le salvó la vida a muchas personas aquí. Es que es eso. O sea, es que ese es su trabajo conjunto. Cuando haces el trabajo de lo que sabes, lo haces bien. Y los que la primera vacunación no salió, como yo creo que en todo el país no salió bien, tomaron y dijeron, a ver, órale, señor del bienestar, acepte usted la ayuda de los que saben. Lo aceptó, sí. Hicieron un trabajo conjunto, llamaron a los clubes, a las escuelas. Yo me acuerdo que el Club Rotario llamó niños, jovencitos, a que ayudaran. ¡Wow! La vacunación de las 2 siguientes. Sí, inclusive ya las últimas etapas, hasta había payasos, música, no sé qué. Sí, o sea, ya lo hicieron más ágil, ¿no? Y más porque empezaron a vacunar a los niños más tarde. Sí, pero ya se permitió, o sea, organización, participación. Y fíjate, voy a hacer como anécdota también. Yo me acuerdo que cuando la primera vacunación a la que fui, que me tocó el centro escolar, en las ventanas había papeles, cartulinas. Si necesitas pasar al baño, toca. Una papelería, si necesitas copia fotostática, dámela. Y el wifi afuera. O sea, hubo una solidaridad enorme. La última etapa, hasta, no sé, 10 pesos la copia, ¿no? O sea, el personal del tecnológico, ahí fue la vacunación al magisterio, público y privado. No hay gente más difícil que los maestros cuando no nos sentimos atendidos. Sí. El personal del tecnológico sacó esa vacunación en sus instalaciones. Mira, entonces yo creo que cuando hay ganas y cooperación, la hay. Yo creo que hay personas muy capaces y seguramente entre los aspirantes hay personas muy capaces. Yo lo único que diría es, deshazte del ego, deshazte de la soberbia triunfalista, agradécele al municipio si te vio nacer o te vio trabajar o te vio triunfar, agradéceselo y prepárate. No hagas acuerdos con mafias, ni mafias empresariales, ni nada, porque de esas no se sale nunca. Sí. Nunca vas a terminar de pagar, es como un derecho de piso. Sí. Y vas a estar endeudado de por vida. Sí, nunca nadie va a estar contento. Entonces, yo sí creo que págate bien, pero lo que trabajes. Sí, o claro. sea. Y, pues bueno, es soñar, no cuesta nada. Yo sé que hay muchas e interesantes propuestas que no se han destapado todavía. Sí. Creo. He oído por ahí algunas interesantes propuestas que no se han aventado todavía al destape, pero que espero que lo hagan pronto porque creo que hay... Híjole, es que es muy difícil. También es otra cosa. Yo alguna vez platicaba con un amigo empresario que fue candidato a un partido que no iba a llegar. Pero bueno, ¿por qué no se juntan tú, Juan, Pedro, que sabe, y en lugar de andarse peleando, un equipo, o sea, vamos, volados, y el que gane se va a ser candidato al presidente, pero los demás entrenle, porque así cada quien por su lado, cada quien sus proyectos, cada quien sus canicas, no caminar. Que es muy difícil, pero bueno, es un sueño. Pero yo no veo eso en la oposición. Sinceramente no veo eso en la oposición. Júzgame si quieres, pero creo que el partido mayoritario necesita decir, sí vamos a ganar, pero tenemos la responsabilidad de ser mejores. Pero que tiene la y hacerlo bien. Porque esa soberbia triunfalista ha dicho, tú ganas como sea y... No importa quién pongas, pero vas a llegar. Sí, Patito de Hule gana. Entonces vamos a poner a cualquier Patito de Hule. No, a ver, no. Creo que la responsabilidad de ganar debería llamar la atención y decir, sí vas a ganar y por eso vas a ser el mejor. Pero no lo he visto todavía. Vamos a ver. Entonces, pues bueno, de este tema... Yo estuve pensando qué voy a recomendar. Híjole, a mí no se me ocurrió nada. Pero yo creo que en lugar de recomendar una serie, un libro, una película, yo creo que a mí me gustaría que en lugar de que... O bueno, no sé si tú traes recomendación alguna. Bueno, sí, en el tema... Bueno, los estudiantes, yo sí los invitaría a seguir a... Michelle Nadine, así se llama, es una venezolana que estudia en México, es igual ahora de filosofía.
pero habla de filosofía. Me gusta el tema común. La semana pasada habló del triunfo de Cruz Azul y la convivencia familiar, etcétera. Tiene otro donde habla de las cuestiones sociales fue a hacer un programa a Mazarik, otra a Tepito, o sea, pero desde de un punto de vista filosófico. Entonces, es Michel Nadine, la busca y tiene un post muy interesante que me gusta. Pues mira, yo tampoco pensé en series en eso, pero sí me gustaría recomendarle a la gente que escucha el podcast que busquen información sobre el alcalde, que ese sí es el nombramiento, de Nueva York. Uh-huh. Como un migrante árabe, sí, musulmán, practicante, pudo ganar esta ciudad tan enorme, tan importante, y en contra de la actitud de su país. Que es una ciudad liberal, un socialista, así vamos a decirlo, un socialista, porque es un firme creyente de las políticas sociales, y no porque sea admirador de Carlos Marx, sino porque es un practicante de las políticas sociales. A mí sí me gustaría, la vida de este gobernante es inspiradora, y creo que todos necesitamos saber quién es. Saber quién es el opositor más importante de este gobernador tan autoritario como Donald Trump, o como, independientemente de que estés o no estés de acuerdo. Creo que los demócratas en Estados Unidos están súper chiquititos, pero que él los engrandece. ¿Sí? Yo espero que crezca su figura, y hay un montón de políticas en Nueva York, sí, claro. Maravillosa, ¿no? Pero sí, hay mucho presupuesto, ¿no? Yo sí invitaría a que encuentres todos los artículos que quieras, lo leas, a favor, en contra, y que los inspire, que nos inspire a todos. Sí, vale la pena, creo que sí, es un tipazo, además jovenazo. Joven. Y pues estamos hablando de alguien que en un país en donde hoy en día pues se está convirtiendo en todo lo que se han luchado por no ir. El alcalde de Nueva York al desfile de Israel, y tuvo muchas críticas por eso, pero hizo bien. Digo, ¿por qué? Al final la próxima traigo bandera de Palestina, pero sí. Tienen muchas ideas de políticas sociales. Es que vaya, no sé, su llegada fue también un momento de esperanza, ¿no? De que hay oposición, de que hay una oposición que es importante, de que lo apoyaron los ricos, los que no lo son tanto, que Nueva York no quiso, la ciudad de las libertades no quiso convertirse en una ciudad conservadora. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo creo que es bueno que leer y buscar a estos gobernantes. Hay muchas vidas interesantes, sobre todo en los países nórdicos, donde hay gobiernos muy, muy decentes, honrados y dignos de leer y de analizar, solamente que las condiciones de los países nórdicos no son las mismas que nosotros, entonces como que me acerqué más de este lado. Sí, menor población, pues, costumbres. Sí. La educación y la forma en la que ellos mismos ven a su país. Claro. Yo les recomiendo rápidamente, ahora me vino a la mente, La Ley de Herodes. Sí. Por supuesto. Porque independientemente de hablar de la estructura política, es lo que decía Susana, ¿no? Es el claro ejemplo de la película de alguien con convicciones, es tocado por el poder y la ambición, y se le olvida para qué fue a servir, ¿no? Entonces, La Ley de Herodes es, creo que la película perfecta para ver cómo alguien que políticamente tiene esas ganas entonces se le van en cuanto ve esto y cuando ve poder, ¿no? Entonces, creo que ahí ya ustedes deciden si le quieren cambiar el partido que representó, ¿no? ¿Vale? Sí, cambien. El poder envilece al ser humano. Sí, así. No así que un traguito de humildad no le sobra a nadie. Entre menos preparación, más te mareas. Así es. Entonces, te los dijimos, y vamos a hablar del ayuntamiento, y hablamos del ayuntamiento. Obviamente hablamos de la estructura, pero ya les dijimos, si llegamos a los 100 seguidores, 100 suscriptores en junio, ¿no? ¿Quedamos que junio?
sigamos en junio, ¿no? Pues en el momento que lleguemos, ¿no? Ok. Que a lo mejor puede ser la próxima semana, ¿no? Ya les surge, para que vean. Traemos invitado, propónganos en los comentarios a quién les gustaría que trajéramos de invitado en cuanto lleguemos a los 100 suscriptores. Coloquen en los comentarios también quiénes creen que fueron el presidente o que trajo o que hizo algo bueno para Tehuacán desde su perspectiva. No queremos colores, nada más queremos su trabajo. Y pues síganos, compártenos, denos like, suscríbanse y pues muchas gracias por el día de hoy. ¿Algo más que querramos compartir? No, nos vemos la próxima semana. Hoy fue muy sustancioso. El próximo muy bueno. es el número 10, a lo mejor hacemos algo especial. Pero Sí, vamos a platicar qué hacemos en nuestro podcast. Vamos a pensar, sugieranlo también. También sugieran qué quieren, invítenos algo, mándenos un regalito o algo para una suscripción. O una suscripción sería lo mejor. Yo quisiera ya llegar a las 100. Es padre tener a alguien. Sí, entonces traemos muchas ideas, muchos temas de los que queremos hablar. Tenemos mucho de lo que queremos platicar con ustedes. Entonces los invitamos a que sean parte de Hacemos un Podcast. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós.